Les saluda su amiga Adriana Calhoun. Y yo soy Ricardo Nazario. Y esto es The Balance Boys En español. Y bueno, Ricardo, qué placer volverte a ver, ya te extrañaba. Gracias igualmente, ¿cómo has estado? Pues maravillosamente, fíjate que en los últimos días qué movilidad hemos tenido con temas de convenciones. Ayer estaba yo, de hecho, en una summit o una presentación donde interactuamos muchos latinos y hablábamos de la economía, obviamente, y éramos latinos en diferentes ámbitos, ¿no? Desde organizaciones sin fines de lucro, empresarios y también instituciones financieras. Y platicábamos inclusive de lo que viene siendo, en estos momentos tenemos que sí o sí saberlo, la inteligencia artificial. Y los efectos que ha traído en positivo, pero también qué riesgo en los puntos negativos. Por ejemplo, en el tema de los fraudes, en el tema de los robos de identidad, pero de los crímenes financieros. Y ese es justo el tema que vamos a platicar el día de hoy. Cómo cuidar nosotros nuestro dinero y cuidarnos de no ser víctimas. Sí, la mayoría de la gente no entiende la seriedad de los temas financieros, del fraude de los temas financieros y piensa, pues esto es algo que le pasa a otra persona. Por ejemplo, el robo de identidad, ese sí nos afecta a todos. Y ese lo vamos a hablar en el próximo episodio en mucho detalle. Pero hoy vamos a entender a grandes rasgos cuáles son los temas principales de los crímenes financieros. Que el año pasado vi una estadística que habla que 347 mil millones de dólares fueron lavados de dinero, que es un crimen, de tráfico humano. De nuevo, más de 340 mil millones de dólares de lavado de dinero asociado con el tráfico humano. ¿Te das cuenta cómo van conectándose estos temas que nos están afectando a todos de una u otra manera, pero se van conectando en uno? Sí. Y se van uniendo entre qué relación tiene el tráfico humano con que seamos también nosotros víctimas de, ¿no? Así es. Y fíjate que 10 millones de dólares es lo que nos costó a los Estados Unidos, a las personas en Estados Unidos, el tema de fraudes. Pero 10 mil millones de 10 dólares. 10 mil millones de dólares. Sí. Qué bueno que me corregiste. Sí. 10 mil millones de dólares. Es una locura, Ricardo. Sí. Y siempre pensamos que es a otro. ¿Qué le pasa? Hasta el día que te pasa a ti. A mí me acaba de pasar con un gran amigo que tuvo un fraude de identidad y le robaron 100 mil dólares de su cuenta. Y fuimos al banco, yo fui como amigo a ver si podíamos ayudar. No había nada que hacer, ahora va a tener que trabajar con su compañía de seguro a ver si recupera una parte. Pero es un problema muy serio y que está pasando todos los días. Ahora, ¿cuáles son esos crímenes financieros? Tú como especialista, como eres economista y además llevas administraciones de diferentes empresas, pero ¿cuáles son esos crímenes financieros que nos afectan más aquí en el estado de Texas? Pues mira, el lavado de dinero mucha gente no lo ve como que es un problema mío, eso es problema de los bancos, pero no, el lavado de dinero está promoviendo las drogas que afectan a nuestras familias, están promoviendo el tráfico humano que afecta a nuestras familias y a nuestra comunidad. Están promoviendo muchos temas y eso es todo conectado al lavado de dinero. También están los fraudes. ¿Te acuerdas? Hace como 20 años atrás hubo un financiero que se llamaba Bernie Madoff. Sí, claro, el caso Ese que fue señor hizo el fraude más grande de la historia. Le llaman un Ponzi. Para los que no saben qué es un Ponzi, Ponzi era el apellido del primer persona que hizo un fraude de ese tipo y se convirtió en un Ponzi scam. Y este Madoff robó más de 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares con un fraude. Entonces está el lavado de dinero, es un fraude. El fraude financiero, como el que hizo este Bernie Madoff. Está el fraude de las compañías. ¿Te acuerdas de Enron? La compañía Enron. Sí. Ese fue otro fraude donde las personas perdieron no solo su dinero, perdieron sus trabajos, de la noche a la mañana sus planes de retiro, todo por un fraude corporativo. Entonces está afectando a nivel personal, a nivel corporativo y a nivel en general de la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros prevenirlo? Primero, ¿cómo prevenirlo? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo víctimas? Pues primero, la educación. Presten atención a podcasts como este y otros que hablamos de temas financieros y cómo protegerse. Nuestra organización Crime Stoppers of Houston tiene literatura que los ayuda a prepararse.
Sin embargo, hay cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, si tienes una corporación o eres un individuo y tienes un estado de cuenta de tu banco, no lo tires a la basura. Cuando termines con él, pásalo por una máquina, un shredder, que lo destruya. Eso es algo básico que podemos hacer para minimizar la probabilidad de que tengamos un problema. Otro factor, hoy día todos los bancos te dan las opciones de tener lo que se llama un two-factor authentication. ¿Qué es eso? Que tú tienes que poner la password que te inventaste y de ahí ellos te mandan un mensaje a tu teléfono celular. Eso te toma un segundo más. Si tú no lo contestas en tu password, no entras a la cuenta. Son cosas básicas que ya nos están dando estas instituciones financieras. Otro paso básico que yo lo hago todos los días, entro a mis cuentas de banco y rápidamente me doy una ojeadita, no necesariamente ver qué tanto más o qué tanto menos hay. Ver si hay un cambio radical. Y si hay un cambio radical, pues inmediatamente puedo llamar a mi banco. Entonces hay cosas básicas que podemos estar haciendo para minimizar que seamos víctimas de este tipo de fraude. Y hay hasta robos hormiga, ¿no? Porque de repente ves que te están cobrando $1, ¿no? Y es de Apple o de Microsoft y a veces uno compra las suscripciones y te pierdes, se te olvida que cuánto costaban, luego aumentaron y bueno, te siguen haciendo el cargo automático, pero no revisamos contra la información que nos está arrojando el proveedor, o sea, por ejemplo, en este caso Apple o Microsoft, ¿no? Y allí, imagínate $1 por cada persona que vive en Estados Unidos, ¿cuánto hacen? Y estas personas son criminales que hacen esto todo el día y el problema que tienen es que le sacan 15 centavos de la cuenta. Y tú dices, 15 centavos, no lo veo, a lo mejor fue algo que cobre. Después se sacan $1 y después se sacan $5. Y cuando no te diste cuenta, te sacaron $10,000 de la cuenta. Entonces, ellos son expertos y por eso tenemos que estar monitoreando las cuentas para asegurarnos. Si ves un cargo que no reconoces, inmediatamente habla con la tarjeta de crédito, habla con tu banco, identifícalo y si no lo pueden conectar, cambia tu tarjeta de crédito o de repente asegúrate que cierren la cuenta del banco. Fíjate que otro de los puntos, y te lo digo porque a mí me pasó, justo yo tenía esta aplicación donde a través de esa aplicación se supone que comprabas de una manera segura, no iban directo a tu cuenta de banco, pero sí tenías que enlazar esa aplicación para tus cuentas de banco para que pudieran hacer el cobro, ¿no? Entonces, bueno, una locura. Se metieron hasta la cocina a mi cuenta y dejé de usarla. Y hasta el día de hoy me siguen llegando alertas de gracias por tu aportación en tal parte, o sea, y tu compra de tal, que yo no he hecho esa compra, pero ni abro los correos electrónicos porque a través de esos links pueden inclusive meterse a tus cuentas. Y ahora en el próximo episodio, cuando estemos hablando en detalle, vamos a hablar de todos los tipos. Ese se llama un phishing, le llaman. Okay. Ese es un tipo de fraude. Pero hay otro que se llama pig butchering. Y hay otro que se llama que te roban la identidad de tus hijos. Hay uno que es sintético, que toman la fecha de cumpleaños tuya, el Social Security mío, y mezclan la información y crean una identidad y con eso van contra. Todo eso lo vamos a ver en más detalle en nuestro próximo episodio. Sin embargo, por hoy yo creo que lo más importante que podemos dejarlos a ustedes en esta conversación es entiendan que los crímenes financieros, que aunque parece que no nos afectan en directo, sí nos están afectando. El crimen humano, el tráfico humano, las drogas y todo lo que ya discutimos. También hay pérdidas a nuestra reputación de los negocios. Por ejemplo, si tienes un negocio y estás siendo descuidado con tus estados de cuenta, de banco, etcétera, y alguien te los copia y hace un fraude con tu negocio, ahora tu negocio puede desaparecer porque en lo que se identifica que no fuiste tú, no vas a tener clientes, a lo mejor tienes problemas legales, a lo mejor hay impuestos que había que pagar por el fraude porque hubo una ganancia que alguien más se quedó con ella, pero es tu negocio. Entonces, todo esto sí nos afecta a todos en directo. No es nada más el crimen de identidad, que es uno que la mayoría de la gente entiende y conoce. Algunos lamentablemente han sido víctimas. Pero el crimen financiero en general es un tema que tenemos que estar muy alerta porque nos afecta a todos. Pero dentro de lo que estamos nosotros viviendo, por ejemplo, aquí en Texas, estos delitos financieros, ¿cómo nosotros podemos ir detectando, a ver, que estamos
participando en un lavado de dinero, cuando nosotros no estamos realizándolo, pero a lo mejor estamos siendo parte de ese proceso de lavado de dinero. ¿Cómo se puede identificar ese Pues tema? mira, primero tienes que ver con quién estás haciendo esa transacción que podría ser un lavado de dinero. Ya no se puede confiar en nadie. Pues hay que asegurarse de con quién estás trabajando, ¿no? Preguntas básicas que te deberían de llamar la atención. Si la persona te está pidiendo, oye, pero te lo voy a pagar en efectivo, un pago importante de $1,000, $2,000, $5,000, te lo pago en efectivo, nada más no lo grabes en tus libros. Eso ya es inmediatamente, eso es un flag. Si te pide que hay una regulación que dicta, por ejemplo, que si tú recibes más de $10,000, tienes que hacer un reporte y te dice, te voy a dar $9,900 nada más para quedar justo debajo de ese threshold, que es donde tú tendrías la obligación de reportar esa transacción. Si empiezas a ver cosas que no hacen sentido, si tengo un estado de cuenta que tiene el nombre de otra persona, algo sencillo, o el nombre de esa persona, pero con un saldo diferente al que te está tratando de hacer el negocio contigo. Cuando empiezas a ver cosas que no empiezan a enlazar, inmediatamente hay que parar. Oye, pero espérame, aquí hay un punto importantísimo que te decías, cuando te están pagando por alrededor de $5,000, o sea, no son $100, $200, $5,000 en efectivo. Y eso puede ser un red flag, pero en nuestra cultura, en nuestros países, y aquí viene un punto importante, la diferencia, lo que tenemos que aprender aquí en Estados Unidos. En nuestros países es muy usual que sea en efectivo, porque la gente no tiene el uso de las tarjetas. O sea, aquí puedes pagar con una tarjeta hasta $1. En nuestros países, bueno, y me refiero específicamente a México, que es a mí lo que me corresponde, pero me he ido a Costa Rica, he estado en diferentes otros lugares donde es con efectivo, inclusive llevas la tarjeta y no te aceptan la tarjeta, ¿no? Ujú, Entonces es una cultura ujú. muy diferente, una cultura económica muy diferente a la que se vive aquí en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos hay personas que han llegado hasta a pagar casas directamente. O sea, olvídense, no, acá está, aquí tengo el efectivo. Entonces ahí es donde dicen, no, Y se mira, llega a ver mal. Fíjense, a lo mejor usted lo está haciendo de manera muy normal o usted dice, bueno, pues esto es la forma que se hacen las cosas en mi país. Aquí en Estados Unidos no. Entonces, hay un amigo que es abogado y me decía, Ricardo, el no saber lo que es la ley no te exime de seguirla. En otras palabras, ujú, si tú estás pagando en efectivo, por ejemplo, y pagaste más de los $10,000, tienes la obligación de alguna manera de reportar esa información de que alguien te pagó más de $10,000. Eso es una ley. Si no lo haces porque no lo sabías, no importa. La ley puede venir contra ti. Entonces, sí, pues se puede pagar en efectivo. El dinero en efectivo es válido. Lo que hay que tener es mucho cuidado de que no sea dinero que está siendo lavado, que no sea dinero que ha sido robado, que no sea dinero que viene de prostitución, de tráfico humano, de drogas. Y esas cosas, si tienes la duda, no lo hagas porque las consecuencias financieras, legales y de reputación caen sobre ti, no sobre el que lo hizo. El que lo hizo a lo mejor lo meten al bote en algún momento, pero en el inmediato momento tú eres la que estás expuesta. ¿cómo podemos hacerlo? O no reportar, pero sí investigar cuando estamos viendo que alguien llega con un buen fajo de dinero, así le decimos en mi pueblo. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos investigar de dónde proviene ese dinero? Mira, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que si alguien se presenta con $50,000 en efectivo, en billetitos todos derechitos, todos de 20 o de 100 y todo, ahí hay algo que no está bien. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Sí me gustaría vender mi casa por un poco más de dinero, que me lo están pagando en efectivo, pero al fin y al cabo, eso es un crimen. El tomar dinero, que es sabiendo que es lavado de dinero, es un crimen que te va a afectar a ti y a la persona también, pero a la persona a lo mejor no le importa. A mí sí me importa que seas tú, o que sea yo, o que sea un miembro de la familia. Entonces yo creo que el sentido común, si alguien te está pagando, si es tu jardinero y le estás pagando $200 en efectivo por su buen trabajo, pues que Dios lo bendiga, no hay problema. $200 práctico y se lo pagas. Pero estamos hablando de cantidades mucho más superiores que claramente hay algo ahí que no hace sentido. Y que a veces llega a ser también cultural, por eso lo quería mencionar, porque culturalmente que hay muchas personas que han venido aquí a los Estados Unidos por diferentes razones y desconocen
cuál es el sistema ¿no? y los procesos adecuados pero ahí es donde yo siento que es importante que estén hablando con una institución bancaria o con un especialista en economía para que inclusive se protejan, porque cualquiera puede llegar a hacerle fraude a esa persona que noblemente está pagando su dinerito, ¿no? Y de repente, a ver, ha sucedido de que van a través de las redes sociales, están queriendo vender los autos para no meterse a través de agencias de autos, llegan, dice, bueno, voy a comprar mi auto, llegan con el dinero en efectivo, les quitan el dinero y se quedan sin auto porque nunca hubo auto. Los asaltaron. Entonces, sí es un peligro estar manejando esas cantidades en efectivo, ¿no? Sí, y eso es algo que, por ejemplo, en Crime Stopper tenemos recursos, tenemos literatura, tenemos presentaciones que hacemos de cómo están más informados de lo que son ese tipo de fraude. Porque la cultura es algo muy importante y queremos preservar nuestra cultura de hispanos hasta el final. Pero tenemos que tener cuidado porque estamos en otro país, estamos en un lugar donde verdaderamente las reglas son diferentes, los sistemas son más robustos. Para protegernos a nosotros si somos víctimas de alguno de estos fraudes, pero también son sistemas más robustos para identificar si nosotros estamos contribuyendo con ese fraude. Entonces, yo le informaría a la comunidad que por favor presten atención, usen el sentido común, usen nuestros recursos de Crime Stoppers, que tenemos cualquier cantidad de recursos, porque hay mucho que podemos aprender antes de ser víctimas de un crimen financiero. Y que además esos recursos también están en español, que es importante porque a veces no entendemos la terminología, pero está en español para que lo tengamos más claro. Y también, eso otro de los puntos, usted no quiere ser parte de estas estadísticas. O sea, 10,000 millones de dólares es lo que le sacaron a nuestros ciudadanos en Estados Unidos por fraude. Oye, ¿cómo no hay que...? O sea, los números hablan. Son números muy serios, son muy grandes. 10,000 millones de dólares en fraude. Ese es un negocio pero ni negocios de años dan esas ganancias, ¿no? Ese revenue. Sí, y tú mencionaste que tenemos los recursos en español. También son sin costos ustedes. Entonces, verdaderamente no hay razón para decir, pues no tenía acceso a información que yo pudiera utilizar para prevenir esto. Crime Stoppers su misión es proveer esta información y vamos a las escuelas y vamos a los distintos lugares a hablar con ustedes. Ustedes no tienen ni que venir aquí a nuestro edificio a ver esta información. Entonces, el mensaje del día de hoy es hay que saber que los crímenes financieros nos afectan a todos. No nada más a los que tienen dinero o los que tienen más que yo. Segundo, las leyes no van a perdonarte por tú no saber lo que era la ley. ¿Sí? Y si tenemos recursos a nuestra disposición, como este podcast, como esta organización, como muchos otros que están ahí, no tenemos excusa para decir tuvimos un problema de un crimen financiero. La verdad es que hay que seguir las reglas. O sea, si uno no las sigue, te estás exponiendo tú. O sea, por ahorrarte $2 te va a salir más caro. Y sí, temas como esto de la venta de autos, que es muy usual y se está haciendo más frecuente cada día que sean víctimas de fraude en nuestra comunidad. Y nuestra comunidad hispana que luego dicen, no, pues es que pues el vecino lo está vendiendo, aguas. O cuando van y también a una casa a buscar los muebles y resulta les quitan el dinero y no les dan ningún mueble, ¿no? O que inclusive llegan a tu casa y se meten a tu casa y te asaltan. Todos estos casos son casos muy puntuales que sí han sucedido aquí en Texas y que otra de las formas que es importante tener ese sentido común y detectar que puede ser víctima de fraude, si un auto te vale $70,000 y te lo están dando en $10,000, a ver, como que ahí visualmente ya estás viendo que algo no está bien allí, ¿no? Y ahí te piden que tú lo pagues en efectivo. En efectivo. Tú me das los $10,000 en efectivo y yo te doy el coche por $40,000 menos. Son cosas sencillas, son cosas básicas. Usen el sentido común, usen la literatura, usen los recursos, porque verdaderamente las penalidades que pueden haber legales, financieras y todo, son altísimas. Estamos hablando de, puedes terminar en el bote. Oye, ¿sabes a mí me ha tocado en reportajes, he ido a comunidades que son comunidades marginadas, aquí en Houston.
Y algo que me llamó muchísimo la atención después de un desastre natural es que a una comunidad les estaban vendiendo esos terrenos, en teoría se los estaban vendiendo, pero no era verdad. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Que no, sí, ¿qué terreno quieres? Seleccionaron su terreno, pusieron su casa móvil, tenían los servicios de luz y de agua, eso sí les llegaban las cuentas perfecto, pero cuando surge esto de que fue un huracán, pierden la casa móvil y tenían que tener el comprobante de que eran dueños de ese terreno para regresar allí y poder volver a instalarse. Nunca recibieron un recibo, ni un recibo del pago que estaban dando, y lo estaban pagando en efectivo. Entonces ellos creían que estaban realmente comprando su casa, su terrenito, dándole efectivo al señor que le llegaba a cobrar mensualmente, como si fuera un banco o el mortgage o la letra de tu casa. Y ahí eso es ser también víctima de fraude. Aquí, si tú compras algo, esa transacción tiene que quedar registrada entre el pago que se haga a través de instituciones bancarias y la documentación que sea además que está avalada y sellada por las autoridades correspondientes. No es en un papelito te escribo cuánto me debes y en un papelito te digo que ya me pagaste tanto y te restan tanto. O sea, eso no existe en este país, no debe de existir. Sí, una vez usted compra una casa, por ejemplo, le llega el título de la casa. Si la está financiando, le llega la copia del título que se queda el banco con ella como colateral, pero le llega por escrito. Usted también puede ir, hablando específicamente del tema de comprar terrenos o una casa, en el departamento de Harris County Tax Appraiser, usted puede meterse al website de la ciudad y buscar la dirección donde está su casa. Y ahí le va a decir quién es el dueño de la casa. Si eso no está actualizado después de 30 días, hay que llamar a la ciudad. Ahí va a haber teléfonos donde usted puede llamar y asegurarse de que el título o se está en proceso de cambio y si no se ha cambiado, ya sabe que tiene un problema y rápidamente a tratar de resolverlo. Ahora, ¿dónde puede usted reportar que está siendo víctima de fraude? En nuestra página de Crime Stoppers y en español, ahí le dan todos los recursos, desde la parte de las oficinas de los jueces, desde las partes gubernamentales que les pueden apoyar, la policía y por supuesto sus aliados Crime Stoppers. Sí, pues yo creo que mira, en nuestro próximo episodio vamos a entrar en mucho más detalle de cómo protegernos de los crímenes de identidad, porque más del 33% de todas las personas de Estados Unidos el año pasado fueron víctimas. ¡Wow! 1 de cada 3 fueron víctimas. Cada 22 segundos le roban la identidad a alguien. Entonces, en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando en mucho más detalle de todo esto. Por ahora, siempre es un placer verte. Igualmente, gracias, Ricardo. Gracias por ilustrarnos financieramente, que necesitamos hoy más que nunca esa información. Porque aunque no lo crea, eso sucede. Y los números lo están diciendo. Así que pongámonos buzos caperusos. Gracias, Ricardo. Nos vemos en la siguiente. ¿Robo de identidad? ¿En serio? ¿Usted fue víctima? ¿O cree que está siendo víctima? Ricardo nos va a decir cómo protegernos. Nos vemos pronto. Saludos. Este episodio es presentado por la campaña Millón por Millón de Crime Stoppers, cuyo objetivo es educar a 1 millón de estudiantes y familiares con recursos de seguridad críticos en el 2025. Obtenga más información en millionformillion.org.